de que si bien en materia política pues ya se sabe cómo funciona cuando se producen este tipo de situaciones, pero lo que nos llama la atención y lo que no aconteció en nuestro país es que nos afecta desde el punto de vista económico que sabes que es clave, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, todo se desarrolla con normalidad, las actividades, y eso es precisamente lo que queremos conocer a esta hora, Omar. Bienvenido. Gracias, Enrique. Lo que ocurre es que Castillo no ha sido destituido. En la mañana de ayer estaba programada una sesión para la tarde en la que se iba a debatir y votar una propuesta de declaración de vacancia del cargo de Castillo por incapacidad moral permanente. Es decir, el Congreso interpretó que la vacancia por incapacidad moral permanente significaba la destitución por inmoralidad, lo cual es un error, porque la incapacidad moral significa incapacidad mental, es un término del siglo XIX que hoy día la incapacidad moral ninguna constitución del mundo la utiliza, porque significa incapacidad mental. Vuestro país tiene una causal de vacancia presidencial por incapacidad mental, porque es lo que corresponde. La vacancia no es para castigar a los presidentes con la destitución, sino para declarar que el cargo está vacío porque murió, porque renunció, porque tiene incapacidad mental o física. Pero en el Perú se ha deformado el mecanismo. Entonces se puso en marcha esto para en la tarde debatir y votar esta moción. Porque se consideraba que Castillo era un inmoral. Una parte de los congresistas creen eso. Con razones o no, eso no interesa en este momento. Pero para llegar a esa decisión y declarar la vacancia se necesitaban 87 votos y no los tenía la mayoría opositora. Era muy improbable, casi estaba condenada al fracaso esa moción. Entonces Castillo tenía asegurada la permanencia. Sin embargo, por alguna razón extraña, alrededor de las 11 de la mañana, él da un mensaje a la nación donde dice que disuelve el Congreso, que reorganiza el Poder Judicial, el Ministerio Público y que va a convocar elecciones anticipadas, elecciones para un Congreso con facultades constituyentes. Es decir, da un golpe de Estado, porque nada de eso está permitido por la Constitución peruana. En el momento en el que él da ese golpe de Estado, según el artículo 46 de la Constitución, nadie le debe obediencia porque se convierte en un gobernante usurpador. Y este artículo constitucional dice nadie debe obediencia a un gobernante usurpador. Por esa razón es que después de pronunciado su mensaje en la televisión, dando el golpe, él sale de Palacio y no encuentra el respaldo de la Fuerza Armada, es un golpe fallido, y al final es capturado cuando enrumbaba hacia una embajada para asilarse. Es conducido después a la prefectura, que es una delegación policial, para que al final de la noche fuera encarcelado. Pero el Congreso, después de que Castillo es detenido, está al margen de la Constitución, ya no es presidente constitucional, a la 1:40 más o menos, hace una parodia de declaración de vacancia, cuando Castillo ya no era presidente constitucional, y declara que el cargo está vacante y por incapacidad moral por haber dado el golpe, es decir, no por las razones originales. Entonces a él no le destituyó el Congreso. Castillo ha perdido el cargo por haber realizado un golpe de Estado fallido, sin respaldo policial, sin respaldo militar. Esa es la razón, creo, por la cual en el Perú todo está tranquilo. Porque lo que ha pasado es que un presidente en solitario ha pretendido dar un golpe de Estado sin tener ningún respaldo de la fuerza. Y un golpe de Estado sin respaldo de la fuerza está condenado irremediablemente al fracaso, y eso se comprobó a la media hora después de que Castillo pronunció su mensaje golpista. Y válida la aclaración, Omar. Ahora, pregunto, ¿quiere decir que esta tarde entonces el Congreso del Perú vuelve nuevamente a votar? ¿Qué es lo que entendí? ¿O de No, pronto entendí mal? no, en la tarde de ayer me Ah, refiero. ok, perfecto. En la tarde, una vez que Castillo había sido arrestado, el Congreso, haciendo una parodia
un simulacro de que lo está destituyendo, pone a votación una propuesta de declaratoria de vacancia por incapacidad moral. Esta vez sí superan los votos porque ya estaban en realidad destituyendo un fantasma porque Castillo ya no era presidente. Y se tomaron fotos, celebraron, sacaron banderas, pero nada, el mérito de que Castillo haya perdido el poder no es del Congreso, es el demérito de Castillo de haberse puesto al margen de la Constitución a las 11 de la mañana y haber provocado con eso que su propio arresto. Omar, entonces, ¿qué es lo que vislumbras tú? Porque ya eligieron a la vicepresidenta, o la designaron en todo caso a la vicepresidenta. Entiendo que es la primera mujer en la historia del Perú que presidirá hasta el 2026. Pero ¿qué es lo que tú vislumbras? ¿Llamar a nuevas elecciones? ¿Ella va a continuar en el régimen? ¿Qué es lo que se analiza? Lo que ocurre es que el Congreso no la ha designado. ¿Ya? Ahí ante la pérdida del cargo de Castillo por haberse convertido en un usurpador, asume la vicepresidenta. El Congreso le tomó el juramento. Sí. Pero el Congreso quiere presentar la apariencia de que el Congreso ha destituido a Castillo y le está encargando a ella para sujetarla políticamente. Y eso es un espejismo. Ya, correcto. Es una maniobra. Ya. Ella tiene el derecho de gobernar hasta el 2026, completar el mandato de Castillo. El peligro que existe es que, conforme pasen los días, pretendan también hacer lo mismo con ella que lo que hicieron con Castillo. Que a Castillo no lo sacaron, pero a ella sí pueden pretender sacarla con esta vacancia por incapacidad moral. Es decir, afirmando que de repente tiene una investigación en algún juzgado, en alguna fiscalía, y entonces por eso decir que eso la hace inmoral y es incapaz moral y de nuevo se distorsiona la figura para sacarla. Esa es una posibilidad, ojalá que no ocurra, sería terrible que... No, claro, por supuesto. Que se incurra en eso de nuevo, ¿no? Y la otra posibilidad es que como el Congreso tiene un alto desprestigio en el Perú, casi el 90% de los peruanos quiere que los congresistas se vayan. El Congreso del Perú tiene un congresista acusado de violación sexual a una trabajadora del Congreso. El Congreso del Perú tiene a un parlamentario que está sentenciado y está prófugo. O sea, ese es el perfil más o menos de buena parte de los congresistas peruanos. Entonces, 90% quiere que se vayan. En ese contexto, es posible que Dina Boluarte proponga al Congreso una reforma constitucional para que se adelanten las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y dependerá del Congreso aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones. Pero es potestad del Congreso. Ella no puede decidir por sí ante sí, convoco elecciones anticipadas, no está en sus facultades. Y es improbable que el Congreso acepte, porque el Congreso está conformado por muchas personas que fuera del Parlamento no tenían mayores perspectivas de éxito económico o profesional. Entonces, si salen del Parlamento, regresan a esa situación y salen de una perspectiva de 4 años en las cuales tenían un sueldo jugoso, beneficios, se han endeudado para hacer grandes adquisiciones, entonces difícilmente van a querer abandonar sus cargos. 9:55 minutos. Comparto esta entrevista con mi compañero el ingeniero Jaime Velázquez. De mi parte, gracias, Omar. Jaime. Gracias a ti. Gracias, mi querido Enrique. Omar, bienvenido. La verdad es que escuchándote sí hay preocupación por parte de todos quienes escuchamos lo que sucede en Perú y que se asemeja mucho a lo que sucede en Ecuador. O sea, el 90% queremos que se vayan todos los legisladores en este momento de la Asamblea Nacional. Sin embargo, entonces lo que propone o lo que se escucha en las noticias por parte de la destitución, entre comillas, de Castillo, no es cierta. Es más bien una posición política para sacar a relucir que el Congreso en Perú tiene fuerza. Ese es básicamente hacia dónde se dirige esta noticia, digamos, que se ha dado a nivel internacional. Exactamente, se pretende presentar que el Congreso destituyó a Castillo y que Castillo ha dejado de ser presidente por decisión del Congreso cuando el Congreso vota la vacancia. Castillo ya estaba siendo conducido por la policía a una delegación claro, policial por haber cometido el delito del golpe de Estado. De usurpación. Ya no era presidente.
Ahora, la pregunta es, si ustedes también rechazan el 90% de los legisladores que están en estos momentos en el Congreso peruano, la pregunta que salta es que estamos condenados los mismos pobladores, es decir, la población tanto de Ecuador, Perú, Colombia, etcétera, de que nos venden unas caras y nos proponen ciertas cosas y hemos sido engañados sutilmente por todos estos diputados de todas estas regiones, en donde llegan al Congreso y la verdad es que le dan espalda al pueblo y hacen lo que les da la gana. Más bien me horrorizo al escuchar que hay un diputado pues que tiene este tema de abuso sexual hacia alguien del Congreso en Perú. Entonces la pregunta es que entonces las personas no estamos preparadas, o los pobladores de estas naciones somos inmaduros, somos inocentes. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Perú para mí siempre ha sido un país donde aparentemente Lima, que tiene casi el 50% de la población peruana, pero ese es un país donde se ha desarrollado mejor que Ecuador a nivel económico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque políticamente o están igual o peor que nosotros. Lo que ocurre es que los datos macroeconómicos son importantes en el terreno macroeconómico, porque las consecuencias que generan esos éxitos son devastadoras en materia educativa, en materia cultural, en materia de información y en materia de formación política. Es decir, el éxito económico permite que muchas personas tengan la capacidad de endeudarse para realizar actividades triviales o adquisiciones que no la forman como persona. Entonces el Congreso peruano es una extracción de la sociedad peruana. Los peruanos nos preocupamos por nuestros intereses y lo que le pase al resto no es relevante. El congresista que elegimos es así. Es una persona que va al Congreso para tener un éxito patrimonial y en el mejor de los casos lo consigue con su sueldo, en el peor lo consigue por medios ilícitos. Entonces, muy probablemente, y esto es una autocrítica ya no solo peruana, sino latinoamericana, muy probablemente si alguno de nosotros llegara al Congreso haría lo mismo. Entonces es un problema de una crisis formativa. Y eso no estamos apreciándolo, porque al final de cuentas nosotros los ponemos, nos venden una idea que es poco verosímil en el mensaje, a veces ni prestamos atención a lo que nos proponen los candidatos, lo cual ya revela una despreocupación por la sociedad, y entonces elegimos a tipos que están tan despreocupados por la sociedad como nosotros mismos, y que tienen las mismas aspiraciones que nosotros. Tener éxito económico, tener prestigio por la riqueza que uno pueda tener o los signos exteriores que uno pueda tener, porque muchas veces las personas que tienen un gran carro o una casa en el Perú, no es porque tengan solidez económica, es porque se han endeudado. Entonces, esos valores son los que nosotros privilegiamos y colocamos a personas en el Congreso que comparten esas valoraciones nuestras. Esa es la desgracia de nuestros países. Pero eso no ha puesto en peligro la economía como tal, es decir... es que la economía se beneficia de eso, por supuesto, porque si uno compra bienes, automóviles, uno compra juegos electrónicos, uno apuesta, uno se endeuda para ir al Mundial de Rusia o a Qatar, como muchos peruanos se endeudan, y eso genera movimiento en la economía, pero después no tienen para salud, no tienen para educación. Entonces, por eso crecimiento económico y desarrollo humano, desarrollo social, muchas veces van por caminos separados. Lo ideal es que vayan en vías paralelas, que vayan en caminos concurrentes, pero eso no es automático. Eso depende de decisiones políticas que en el Perú lamentablemente no se toman. En nuestros países no se toman, en otros países sí. Correcto, totalmente de acuerdo contigo, Omar. Inclusive te diría Ecuador y Colombia y todos los que hacemos en Latinoamérica como tal, la región andina, sobre todo ha tenido ese efecto, ¿no? Es decir, tener personas que llegan al poder justamente para aumentar su patrimonio en un momento dado y no por el bien de cada uno de nuestros países. Queremos agradecerte por todo. No sé si tengas un mensaje final para esta entrevista, Omar. No, bueno, el mensaje que tengo es la gratitud de ustedes por interesarse, por preocuparse por lo que ocurre en mi país, y creo que es recíproco y es una expresión de la hermandad que debe existir entre nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo contigo. Un abrazo a la distancia y esperemos que Perú se salga adelante con esta crisis política. Un abrazo, ¿ah? Un abrazo, muchas gracias.
Con esto, mi querido Enrique San Martín, le vamos a decir adiós hasta el día de mañana, que empieza de nuevo el Mundial con los cuartos de final. Mucha emoción. A las 10 de la mañana tienen una cita en sus televisores con Brasil-Croacia. Usted le va a Brasil, me dijo, ¿no? Brasil, claro. Yo también le voy a Brasil. Creo que el señor renegado decía Croacia. Pero, Oye, bueno. pero mañana juega Argentina, ¿no? Sí, perdón. Sí. Mañana es Argentina. Mañana es Argentina con Holanda. Perdón, fue a las 2 de la tarde. El de la mañana es Croacia-Brasil, señor, a las 10 de la mañana. Correcto, está bien. Entonces. ¿Por qué usted Mañana siempre... juegan 2 sudamericanos. Obvio, porque están en ese grupo. Por eso Pues. te digo, pues Brasil, Croacia y Argentina. No me dijiste eso, me dijiste Brasil no juega. Me hiciste confundir. Cierre el programa, por favor. Un abrazo a todos, nos vemos mañana, chao. En I99 hemos presentado su programa de opinión